Mientras se va incorporando Francisco a la mesa, yo no sé si alguien se atreve a romper el hielo. ¿Alguna duda que tengáis de todo lo que ha surgido hasta ahora o algo que queráis preguntar al equipo que nos acompaña? Por favor, el micrófono por ahí. Y entonces quería saber si vosotros vais a considerar también como CDPs las nuevas herramientas que se llaman de Journey Management Orchestration o cosas de estas que sí hablaba antes Frederic en su presentación, si también consideráis que es otro tipo de CDPs, como decía en la primera de RAP de los CDPs operacionales, si estas herramientas, que además de tener la base unificada de perfiles y persistente de clientes, además están metiendo cómo se mueven estos clientes a lo largo del tiempo, también consideráis que es un CDP y entonces lo vais a incluir en el CDP Institute, o cómo veis esta nueva tendencia que surge. Bueno, a mí me gustaría, y luego te contesto yo cómo lo veo. Por alusiones, Frederic, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿todas las herramientas de Service Management están incluidas dentro del CDP o no? Bueno, yo respondería que cada día más los CDPs, lo que son ya hoy CDPs, van a incluir módulos de Customer Journey Orchestration. Y puede ser que hay unos que solo hagan eso a día de hoy, incluyen módulos que son a día de hoy lo de CDP, lo de la unificación de perfiles, por ejemplo. Así que son dos mundos que se van uniendo, sí. Y es verdad que el Customer Journey Orchestration ha sido una de las demandas más altas que hemos recibido de nuestros clientes que han empezado hace, por ejemplo, 4 años, solo por la parte de Profile Unification y de segmentación. Y así que son dos mundos que para mí se van a incluir, porque a un momento tienes todos los datos, ¿por qué no orquestarlo? ¿Algún otro en la mesa que quiera poner un punto de vista diferente? No, al final también muy alineado. Lo que sí que vemos es que el ecosistema está evolucionando muchísimo y de hecho lo que pensamos es que los CDPs incluso va a llegar un momento en el cual empresas puedan tener varios CDPs, ¿no? Según los casos de uso que quieran llevar con el CDP. Entonces, yo creo que bueno, luego lo haremos, pero lo importante siempre es entender qué se busca en la tecnología, qué casos de uso se quieren llevar a cabo, y luego encontrar cuál es la mejor pieza, que puede ser o no un CDP, ¿no? Pero sí que es verdad que vemos que está evolucionando muchísimo y al final pues incluso se puede ver la casuística de que hayan varios CDPs dentro de grandes empresas, o sea que totalmente viable. Sí, yo también estoy de acuerdo con ellos. Entiendo que al final, es decir, los CDPs cada vez van a ser más especializados y al final la tendencia que puede ser la lógica es decir, oye, pues si tengo el foco puesto en una determinada funcionalidad al final y hay una solución que lo hace especialmente bien, pues oye, que se puede integrar con otras soluciones. Muy alineado, yo te doy mi punto de vista, que no es ni mejor ni peor, pero yo creo que tenemos que ver el CDP, que es la palabra que ahora toca, ¿no? Como un orquestador y no necesariamente como el que integra todo, ¿no? ¿Y dónde acabará esto? Pues no, yo personalmente no tengo ni idea, pero a día de hoy no hace falta que lo integre. Yo creo que hay soluciones muy buenas de Service Management, soluciones de CRM muy consolidadas, pero sí que le falta la pieza de orquestar. Como bien comentabas antes, son herramientas que se han creado para traquear o dejar histórico de la relación con el cliente, pero no necesariamente para la segmentación o para la activación del dato, ¿no? Y ahí es donde surge la necesidad de CDP, ¿no? ¿Hacia dónde evolucione? Pues es el misterio, esa es la gracia que tiene este tipo de asociaciones, ¿no? Que también iremos transformándonos según se transforme todo, pero no lo veo una integración por defecto, ¿no? Lo veo más como esa piedra angular que ayudará a todas las cosas alrededor de esto. Sí que es cierto que se está poniendo ahora mucho peso en service, por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque a lo mejor ha sido el hermano abandonado, ¿no? en toda la parte de marketing en el pasado y pues se convierte ahora un poco en la piedra angular sobre todas las tecnologías de marketing. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Venga, ánimo. Que es la parte, si no yo me lanzo, pues yo me he apuntado muchas cosas. Voy a animarme yo a hacer alguna, ¿no? Me gustaría hablar un poco del mercado español, que no lo hemos tocado mucho, ¿vale? Y aquí tenemos varios players internacionales, otros que están más incubados en España, pero que están vendiendo ya a nivel internacional. Por lo tanto, creo que tenemos una visión muy buena. A mí me gustaría entender vuestro punto de vista de cómo veis el mercado. Ha comentado alguna cosita David Raff en su presentación,
pero ¿cómo veis realmente el mercado español y qué dinamizadores veis necesarios para que esto empiece a acelerarse a las expectativas demandadas, ¿no? Voy yo. El mercado español está cada mes más dinámico. Es cierto que yo trabajo también con Francia y para mí Francia realmente empezó a estudiar de manera seria el CDP desde noviembre del año pasado y más o menos creo que España ha sido lo mismo. Y bueno, creo que a nivel tecnológico España es cada vez alineada con los restos de países europeos. Quizá UK es siempre más avanzado, pero es UK por el resto. Y aún mejor que Alemania, porque Alemania es más complicado, menos innovador y tal. Así que España lo veo muy bien. Y para ayudar a acelerar, creo que partners como vosotros y con más gente que está aquí, estáis empujando cada vez que las empresas se pongan en marcha proyectos de datos, proyectos de innovación, proyectos de mejora de eficiencia y creo que vosotros tenéis un muy buen papel en eso. Sí, por nuestra parte, bueno, la verdad es que en Tilium tenemos mucha suerte porque llevamos ya aquí pues, por soluciones de Data Collection y también CDP varios años en España. De hecho, empezamos con Barceló en 2016, si no me equivoco, el proyecto CDP. Y vemos que cada vez se está acelerando más las conversaciones. Y sí que es verdad que lo hablábamos antes con partners y con potenciales clientes en el café, que vemos que hay muchas conversaciones, pero que siempre se le da otra vuelta, ¿no? Pues ahora otra vuelta, ahora vamos a repensarlo otra vez. Entonces, vemos que al final tenemos retos comunes todos, pues está el tema de los DMPs, el tema de las cookies. Entonces, van a haber eventos próximos que conforme nos vayamos acercando, se va a acelerar la toma de decisiones, ¿no? Y también viene muy bien este tipo de eventos, ¿no? En el cual pues, tangibilizamos más lo que viene siendo un CDP, para qué se puede llevar a cabo, qué casos de uso. Entonces, creo que hay muchísima conversación. Han habido algunos innovadores que han tomado los primeros pasos, pero en los próximos meses realmente se va a tangibilizar con estos eventos del cookies, digamos, la finalización de los DMPs, mucha toma de decisiones y mucha inversión en CDP. Entonces, yo creo que el mercado está esperando estos eventos específicos, estos cambios, para lanzarse a tomar decisiones. Francisco, a ti te modifico un poco la pregunta, desde un ángulo muy interesante. Vosotros nacís inicialmente en un mercado más nacional. Sí. Y os abrís muy rápido a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Habéis tenido que cambiar el discurso? ¿Habéis visto más madurez en otros mercados? No hemos tenido que cambiar el discurso porque realmente creemos que estamos muy alineados con lo que está demandando el mercado y al final el mercado tiende a unificarse. Evidentemente cada mercado tiene sus particularidades, pero bueno, el objetivo al final común de estas plataformas es el mismo. Para nosotros, por ejemplo, en lo que es la parte de expansión en Estados Unidos, ha sido importante, por ejemplo, el que fuese una plataforma desarrollada en España, en Europa. Y en ese sentido, es decir, hay bastante demanda en el mercado americano, en tanto en cuanto decir, oye, son soluciones que al estar desarrolladas aquí ya te vienen con toda esta, digamos, políticas integradas y la verdad es que estamos teniendo bastante estamos levantando bastante interés. Buenas señales entonces, sí, para el mercado. A ver, ¿alguno que se haya despertado por el camino y quiera hacer alguna pregunta interesante? O no interesante, cuidado, aquí vale todo. ¿Nadie se anima? Vamos con otra. Ayer publicaba Forrester un estudio de CDP. Salvando la distancia, los estudios son todo encuestas. Parecía interesante porque aplicaba de una manera uniforme la encuesta en 6 o 7 industrias diferentes y completamente balanceadas. Pero hablaba de un dato curioso, ¿no? El 17% de las empresas a nivel internacional están muy interesadas y lo ven como clave estratégica a la aproximación al mundo CDP. El 49% lo ven como prioritario y el 35%, bueno, pues todavía no han entendido la oportunidad o no consideran que es oportunidad. A mí me parecen datos brutalmente positivos, ¿no? Sin embargo, con ese entendimiento de priorización, la adopción está siendo bastante lenta, ¿no? Llevamos ya de una manera intensa hablando 1 año y medio y las cosas no pasan. ¿Cuál, desde vuestro punto de vista, y sobre todo como vendors, ¿no? Que lo estáis viviendo en el día a día, vuestro reto, son los principales obstáculos de dar este paso, ¿no? de esta adopción de la tecnología? Si quieres cambiamos el orden ahora. A ver, yo creo que realmente decir, el incluir una plataforma de este tipo en las organizaciones es complicado porque al final interactúan con muchos departamentos, desde el departamento de IT a los departamentos de negocio y demás. Entonces, generalmente en grandes organizaciones
esta dispersión, digamos, de lo que es la parte de decisión o incluso muchas veces la carga de trabajo que un departamento como IT suele tener en muchas organizaciones, hace que se ralentice este tema de implantaciones o el tema de adaptar estas soluciones. Pero bueno, creo que al final es una cosa que en el mercado, lo que estamos hablando, es decir, se va a demandar cada vez más y al final pues, oye, pues habrá que eliminar estas barreras y al final los clientes irán adaptándolas. Esperemos que sea así. Sí, un poco alineado con lo que ha dicho Francisco. Obviamente suelen ser proyectos que tocan muchos departamentos y esto obviamente pues requiere una validación grande. Y también vemos que muchas veces hay errores o retos a la hora de identificar casos de uso claros en los cuales queremos llevar a cabo el proyecto y por los que los queremos llevar, ¿no? Entonces, esta falta de poder identificar casos de uso concretos pues lleva a muchísimas conversaciones, luego le damos otra pensada y realmente no poder avanzar, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre es enfocarse en casos de uso. ¿Qué valor queremos sacar de un CDP? ¿Qué queremos hacer con él? Y en base a eso, luego empezar y escalar, ¿no? Que es un poco también lo que ha comentado Óscar en Orange, ¿no? Oye, pues, ¿qué casos de uso queremos llevar a cabo? Y luego, pues, ¿cuál es el next step, ¿no? Entonces, realmente, también por ahí también vemos muy importante, y hay muchos integradores y partners en la sala, traer de la mano siempre a un partner. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, desde nuestra perspectiva tecnológica, conocemos muy bien nuestras tecnologías, pero un partner puede conocer también qué retos tiene el negocio, ¿no? Cómo se articula el negocio, qué problemas hay. Y cuando juntas ambas cosas, pues realmente encuentras esos casos de uso claros y alguien que te acompañe realmente durante el camino, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los puntos, el no encontrar casos de uso y luego, obviamente, que hablamos con muchos departamentos y eso requiere una validación grande. Freddy, te voy a cambiar la pregunta, y conectada con la que comentaba Francisco ahora. Y de hecho no ha salido demasiado hoy en la presentación. Se toca mucho herramientas de Customer Data, ¿no? Que tocan diferentes áreas en la organización, ¿no? Y ya no solamente el departamento de marketing, tecnología, atención a clientes, servicios, ventas. ¿Cómo es esa conexión, ¿no? ¿Cómo veis desde Treasure Data la dependencia interdepartamental y cómo la estáis tratando a la hora de vender la herramienta, ¿no? Porque hay que vendérsela al departamento de marketing, hay que vendérsela al responsable de data, hay que vendérsela al CTO. ¿Cómo lo estáis haciendo? Bueno, hay que siempre empezar, creo que no, hay que siempre empezar por algo, por un departamento, y estoy alineado contigo que hay que empezar con caso de uso. Y nosotros tenemos un gran papel de una vez que se implemente algo, que se desarrolle dentro más de departamentos, que se hace una formación, una evangelización dentro de la empresa a más departamentos. Y yo hablaba más de cultura al final como mayor obstáculo. ¿Cuántas empresas realmente tienen un CDO ahora en sitio, un CDO, un Chief Data Officer, que no es alguien tan técnico, porque a día de hoy es mucha gente técnica, pero también que tiene una visión business? Porque al final es el problema. Tenemos el mundo de e-commerce está en competición internamente con, por ejemplo, el mundo de las tiendas, porque son tiendas, son negocios distintos. Así que si propones tú una visión omnicanal y real omnicanal de tu cliente, no van a estar de acuerdo. Así que si no hay un empuje a nivel de CEO o de CDO de decir, bueno, el cliente es para todos dentro de departamentos, entonces la discusión de una CDP es mucho más interesante. Pero a día de hoy son cosas que van marchando. Empezamos realmente con el marketing, pero vemos con nuestra iniciativa del servicio al cliente, por ejemplo, que eso lleva mucho interés porque al final se trata de ayudar a problemas existentes reales de clientes a nivel de servicio. Así que... Interesante. ¿Lo veis igual desde Flight y Tilium? Sí, yo creo que sí. Sí, es similar, ¿no? Al final, pues es empezar con departamentos, obviamente tienes que tener validación de todos, pero empezar con casos concretos, luego ir creciendo y evangelizando. ¿Quién es el decision maker que os estáis encontrando? ¿Es tecnología, es marketing, es el transformación digital? Pues, va un poco en línea con lo que con lo que se ha comentado esta mañana en las jornadas de buscar, digamos, a alguien que sea el sponsor dentro de las organizaciones y que apueste realmente por este tipo de soluciones. Es importante eso y también creo que es importante el que el cliente perciba, pues esto a lo mejor tan manido del quick win, es decir, oye, necesitas implantarlo y necesitas tener un resultado tangible rápido
que al final es lo que va a facilitar que lo vaya adaptando el resto de la organización. Muy bien. Y para cualquiera de los tres, ¿esto vale para cualquier empresa? ¿O tiene que ser un tamaño o una industria en concreta? Muy buena pregunta. Ahí el tema es el siguiente. Creo que hay retos que son comunes para todas las marcas, ¿no? El tema del cookies, el tema de la personalización, cada vez queremos personalizar más, el tema del MarTech, cada vez utilizamos más canales, más tecnologías, la data tiene que fluir en todas ellas. Pero claro, ¿cómo llevamos esto a cabo, no? Entonces, estos retos al final son comunes para todos y un CDP vemos que encaja en muchos casos. Pero obviamente depende también de la madurez tecnológica que tengas, el tipo de tecnologías que utilizas ya en la casa, pero sobre todo es entender, volviendo a los casos de uso, ¿no? ¿Qué retos tenemos, qué casos queremos llevar a cabo? Y muchas veces un CDP no será la solución para este caso de uso, ¿no? Entonces, más allá de necesito un CDP, es pensar un poco para atrás y decir, oye, estos retos que al final son comunes para todos, el cookies, la personalización, cada vez más data, más tecnologías, ¿cómo los soluciono? ¿No? Un CDP lo puede solucionar, pero a lo mejor no necesitas eso a día de hoy, necesitas otra cosa. Entonces, es sobre todo hacer ese assessment previo antes de tomar la decisión y entender qué tipo de tecnología necesitas en cada momento. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por unirnos hoy a todo el mundo aquí, que yo creo que nos ayuda a todo el mundo. Me está encantando hasta ahora el momento. Quería hacer una pregunta, sobre todo a nivel de proyecto. Nos encontramos, ¿no?, algunos clientes que tienen muchos datos y que conocen muy bien, ¿no?, y que tienen ya un sistema bastante maduro, donde efectivamente se están planteando, oye, ¿por qué necesito un CDP, ¿no? Y aquí viene la parte de activación, donde un CDP puede activar el dato que, por ejemplo, un data warehouse no, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando empezamos en estos proyectos, que vemos que están los equipos de IT, data, marketing y demás, ¿no?, tienen una pregunta y es ¿cómo escalo, ¿no?, los datos que estoy ingestando en el CDP? Y muchas veces lo enfocamos a casos de uso, ¿no?, pero tienen la sensación de como que constantemente van a tener que hacer una inversión, ¿no?, de personas que están dentro del equipo, ¿no? Necesitaré mi equipo de IT, necesito el equipo de data, que ya está en otros proyectos. Oye, ¿tengo que meter todo el modelo de datos que tengo ahora, aunque vaya a casos de uso, o cómo lo veis vosotros? Buena pregunta, ¿eh? Otra migración más, otra tecnología, ¿no? Nos suena. Yo creo que al final depende de cada organización. Es decir, hay empresas en las que ese acceso a la información es más fácil, hay otras en las que muchas veces a lo mejor los departamentos, digamos, interiorizan más la propiedad de esos datos. Y en ese sentido, nosotros lo que hemos apostado es por una solución abierta y que te puedas conectar fácilmente. Es decir, oye, no queremos tener esa dependencia, o queremos minimizar esa dependencia del departamento de IT y facilitarlo mediante el uso de conectores, y que al final cualquier usuario, es decir, evidentemente, si quieres montar un algoritmo de machine learning, pues evidentemente algo tienes que saber, pero minimizar la dependencia técnica en lo que es la ingesta de los datos y el procesado de los mismos. Estoy bastante de acuerdo ahí. Creo que hay 2 puntos. Uno, la conectividad. En un CDP es súper importante. Te tienes que conectar con cualquier base de datos, cualquier fuente y activar a cualquier canal. Esto obviamente te quita pues trabajo con IT. Luego también es importante entender quién es el usuario de realmente el CDP, ¿no? Porque si el CDP lo va a utilizar negocio, no te sirve tener que hacer SQL y tener que hacer código cada vez que quieres hacer una audiencia. Necesitas que sea clics, drag and drop y que sea sencillo, ¿no? Entonces, tiene que ser una solución de negocio que lo pueda utilizar el día a día la gente que lo utiliza, los usuarios. Y luego también que por la parte de IT, pues que los conectores ya estén, que las integraciones funcionen de manera sencilla. Porque si compras algo que no se integra bien y encima necesitas hacer código y trabajo de IT, pues obviamente lo que comentabas, Paco, va a pasar, ¿no? Pues que el equipo de IT va a estar siempre detrás cada vez que necesites hacer un cambio y obviamente no va a ser sostenible. Yo diría que si tu empresa es realmente customer-centric, si realmente es su visión, su misión, su manera de ser, debe ser normal que más gente posible de tu empresa sea conectada a la CDP. Porque al final la CDP es por fin la única herramienta que va a dar un poco el momento de verdad sobre los clientes. Cuál sea tu puesto, cuál sea tu... Si tu departamento, si tu empresa realmente está customer-centric, tu departamento de IT debe ser customer-centric y debe ayudar a que tu empresa ayude a tus clientes. Entonces, si hay que incluir hasta gente del departamento legal para ver el consentimiento de sus clientes y tener dashboard para eso, mejor. Así que, por fin, es una herramienta que puede valer para todos si tu empresa realmente quiere poner en marcha su
famosa o su dicha en su página web, Customer Centricity. Y Otro reto es conseguir ponerle juntos, ¿no? Ese es otro reto diferente. Sí, bueno, y creo que ahí también sería importante, dentro de lo que es la organización, diferenciar los distintos tipos de usuarios de negocio. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, alguien que está responsable de lo que es la parte de audiencias, alguien que quiere ver, digamos, bajar a lo que es el nivel del cliente como tal y conocer toda la información y toda la interacción que tiene, o alguien que está más en la parte de estrategia. Entonces, nosotros en ese sentido hemos apostado por tener diferentes soluciones dentro de lo que es la suite, sobre todo para que al final, en este periodo de adopción de este tipo de plataformas, el usuario al final lo que vea o con lo que puede interactuar es realmente en lo que está en su día a día y en lo que realmente le aporta valor. Muy bien. Creo que había una por esta mesa, si quieres, proximidad. Muchas gracias. Quería preguntaros qué primeros casos de uso despliegan normalmente vuestros clientes cuando están implementando el CDP. ¿Qué quick wins identifican ellos con sus herramientas para empezar a sacar valor del CDP? Eso depende del caso de uso que empieza. Nosotros apoyamos es que, aunque la empresa puede ser grande o con muchos retos, empieza con un caso de uso lo más simple posible, con quizá no tantas conexiones y tal, para dar también al CEO o al C-Level un resultado firme en 8 o 12 semanas. Es un poco el tiempo que debe ser corto para poder promover la herramienta y el valor. Así que hay que coger el point lo más fácil y al mismo tiempo lo más relevante para la empresa rápidamente. Pero nosotros en un trimestre, 4 meses ya se ve. Por nuestra parte, justo en casos de uso tenemos muchísimos identificados a nivel vertical, pues el objetivo, ¿no? De hecho, es parte esencial del proceso pues, pues comercial, ¿no? Con marcas. Entonces, pues varía mucho, depende de los objetivos. Pero donde vemos que se enfocan mucho, sobre todo los quick wins, están enfocados a paid media sobre todo, ¿vale? En cómo ya utilizamos usuario desconocido, lo activamos, cómo utilizamos usuario que ya conocemos con el stitching que tenemos del pasado ya sin que se loguee, ya entiendo quién es, entonces lo puedo activar. Entonces, sobre todo los primeros casos de uso suelen ser de paid media y también pues casos de uso más sencillos como una recuperación de carrito inteligente, ese tipo de cosas, pero luego, ya te digo, vamos escalando, solemos construir este roadmap de, llamamos, pues, gatear, caminar y correr, y en base a eso pues generamos una estrategia, un roadmap de casos de uso con cada cliente. Sí, un poco como dice Francisco, nosotros un quick win, que a lo mejor es un poco obvio, pero nos encontramos en bastantes clientes, es simplemente decir, en el momento en que tienen una plataforma donde tienen unificados todos sus datos, donde no tienen que estar consultando en diferentes sitios o donde no tienen que estar pensando en si lo tengo actualizado o si no lo tengo actualizado. Es una cosa que nos sorprendió mucho en las primeras implantaciones que hicimos. Es decir, joder, a nosotros a lo mejor viéndolo desde fuera no le aportábamos tanto valor, pero en el día a día de muchos usuarios es muy importante. Y al final, a partir de ahí es ir escalando. Es decir, oye, si tienes un modelo de suscripción, pues es importante, por ejemplo, pues oye, intentar anticipar pues lo que hablábamos antes, cuál es el tema de las bajas o más el tema de paid media, pues mejorar campañas y demás.